Buenos días, hermanos, buenos días. Vamos a tener ahora este tiempo de la enseñanza y vamos a ponerlo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, agradecemos en esta mañana que estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias por estas hermosas alabanzas y gracias, Señor, porque nosotros mismos debemos ser esa alabanza hacia ti, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos con el único propósito de alabar y de aprender más de ti, Señor. Ruego en esta mañana que tú me ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que tenga el control, y también ruego por mis hermanos, los oyentes, que también pues tú hagas la obra en cada corazón. Señor, agradecemos y agradezco este tiempo y lo pongo en tus benditas manos. Gracias por todo y gracias, Señor, porque pues nos das ese privilegio de comunicar solo y solo tu palabra. Te agradecemos todo ello y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero utilizar en contexto un versículo que fue el último que nuestro hermano Vicente en su exposición de la semana pasada tocó, que es el versículo 14. Quiero darle lectura. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. La fidelidad y la perseverancia de un cristiano debe ser siempre como la fiel perseverancia siempre a Cristo. El apóstol, estando recluido, estando preso, no cayó. Él seguía comunicando, él seguía predicando a Cristo. Y dice que se añadían, por la gracia de Dios, nuevos cristianos fuera de la iglesia. O sea, todos aquellos que iban al confinamiento, a donde él estaba recluido, iban a escucharle. Y que no solamente iban esas personas a escucharle, sino que también la iglesia se fortalecía, o sea, los hermanos de la iglesia de Filipenses se fortalecía y animaba a los creyentes dentro de ella para hablar la palabra. La valentía y la fidelidad del apóstol durante su confinamiento alentó a la mayoría de sus hermanos, tanto en Roma como en otros lugares. Y dice que se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. De verdad que el apóstol, tantas cosas que él enfrentó, sin embargo, lejos de desanimarse, seguía adelante
Parecía que le inyectaban fortaleza, ánimo. Él sabía la fortaleza de quién venía. La fortaleza de Pablo se volvió la fortaleza de estos hermanos. La repercusión de esta vida fiel del apóstol revolucionó y vivificó la iglesia entera. Los hermanos en la fe descubrieron que el ánimo es tan contagioso como la cobardía que habían experimentado. Y todos sabemos, y lo hemos visto, que en tiempos y que los grandes avivamientos en el mundo se han dado a través de la persecución y a través de la gran oposición que hay. Y podemos ver ejemplos, pues la China comunista es un ejemplo de cómo, a pesar de la persecución, el Evangelio sigue predicándose en esta China y en otros países. Muy bien, hermanos, pues vamos a nuestro texto. Filipenses 1, 15 al 18, dice así. Yo sí uso la Reina Valera. Filipenses 1, 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Parece que aquí hay varios grupos, por lo menos 3. Grupos que yo pensaría que en ese tiempo no existían y que la iglesia era perfecta, todos los hermanos muy espirituales, pero no hermanos. La historia de la iglesia nos dice que el ser humano siempre ha sido el ser humano, con conflictos, con egoísmo, con problemas personales. Solo han cambiado los tiempos, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Predicando a Cristo por envidia. A mí siempre me daba vueltas esto, pero ¿cómo se puede predicar a Cristo por envidia? ¿Envidio a Cristo? Bueno, dice que al igual que el Señor en su ministerio terrenal, porque el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra tuvo mucha oposición, muchos opositores, y Pablo no era la excepción. Pablo tenía suficientes detractores en la mayoría de instituciones religiosas judías. Dice la palabra que en poco tiempo la iglesia llegó a tener en sus propias filas detractores que calumniaban a sus líderes.
y no pocas veces a los más capaces y piadosos. ¿Creen que hoy nos puede extrañar esto que podamos enfrentar? No, hermanos. Y a veces dice uno, es que no entiendo por qué, pero la historia nos dice que el ser humano, y no debería ser así, pero mucha oposición. Dice que había contienda, lucha, enfrentamiento, disolución, riña, batalla. Y eso era lo que había, y eso era lo que estaban pasando. Y yo pensaría, no, pues la iglesia de Filipos es la iglesia perfecta, casi la iglesia perfecta, estaba al pendiente de las necesidades del apóstol. Sí, solo había un grupo que estaba muy al pendiente, pero había rivalidades. El pastor MacArthur dice en un párrafo de un comentario, dice: el dolor es profundo cuando el ministerio de alguien es difamado, mal interpretado y criticado injustamente por consiervos que son predicadores y maestros del Evangelio. Te podías esperar quizás algo diferente de alguien que no se para al frente, de alguien que no está viviendo una vida que no la refleja, una vida espiritual. Pero no, hermanos. Aquí dice que de consiervos, de predicadores, de maestros del Evangelio. Así es que los detractores de Pablo, que predicaban a Cristo por envidia y contienda, no eran herejes. Judaizantes, predicaban y enseñaban el verdadero evangelio de Jesucristo. Eso es. No predicaban, no eran improvisados, no, tenían cargo en la iglesia. Esos eran unos de los opositores del apóstol. No enseñaban un evangelio diferente, como hacían algunos en la iglesia de Gálatas. Todos conocemos este texto de Gálatas 1, 6, 7, que dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En varias partes había diferente situación. Aquí con los Gálatas era otra situación, pero se estaba presentando también con la iglesia de los filipenses, de diferentes maneras, pero había problemas. Dice entonces que tampoco aquí en Gálatas eran falsos apóstoles. El problema no radicaba en la teología de estos predicadores, pastores y evangelistas, sino en sus motivos
en cómo lo predicaban, sino por qué lo predicaban a Cristo. ¿Por qué lo predicaban? Y lo predicaban, dice, por envidia. Y vamos a ver qué es la envidia. La envidia es el deseo de privar a otros de lo que le corresponde por derecho. Es el deseo de privar a otros de lo que les corresponde por derecho. ¿Qué les parece a aquellos que han trabajado en una empresa y les dicen, el mes que entra tienes un ascenso? Y hay quienes dicen, no le corresponde. ¿Sí, no? En una escuela, un escalafón. O sea, siempre habrá quien se oponga al ascenso de alguien. Esa es una definición. El deseo de privar a otros de lo que le corresponde por derecho. Al apóstol no tenía derechos el apóstol, tenía todos los derechos el apóstol. A él no lo estaban ascendiendo a un rango mayor, él ya tenía los derechos el apóstol. Pero había envidias, no querían que el apóstol tuviera todo lo que tenía, los talentos, la inteligencia, la fidelidad, el amor de los hermanos. Otra definición: desean que otros no tengan lo que tienen. Hermanos, a veces podemos envidiar hasta las amistades de alguien. La envidia es algo de verdad fuerte. Hace unos años, en la Iglesia Cristiana de Aragón, escuché una predicación de nuestro hermano Filiberto relacionado con la envidia. La verdad por la envidia pueden suceder muchísimas cosas. Y aquí el apóstol lo estaba enfrentando. Envidiaban los dones, las bendiciones, la inteligencia del apóstol, la capacidad ministerial y tal vez el ser muy amado y respetado por la iglesia, pues hasta eso envidiaban. Podría ser también que envidiaban sus encuentros o su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Vamos a buscar Hechos 9, 1 al 6. Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí Pablo no dijo: dame una oportunidad y tengo que hacer cosas, dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso fue algo de verdad que solamente el milagro de Dios, de transformar un corazón de inmediato. Entonces vemos aquí que podría ser que envidiaban hasta eso, que el apóstol Pablo había tenido ese encuentro y de ahí se relacionaba todo. En la iglesia han existido siempre aquellos cuyo servicio se motiva en gran parte por un deseo de superar a otros. ¿Les suena esto? ¿Les suena esto de querer ser mejor que el otro? Como dicen en buena lid, es permitido, pero ¿cuáles son las intenciones de querer superar a otros? Y cuando estos hermanos son apreciados o dan fruto en su ministerio, pues hay quienes les envidian. Y Pablo tenía todo esto. Todo esto lo tenía el apóstol. Y por eso es que no entendía antes, pero cómo predicar a Cristo por envidia, ¿no? Y yo en la semana estaba reflexionando, dije, bueno, le voy a decir a mi hermano Vicente que él predicó a Cristo en el hospital por envidia. Pues no, él lo predicó cumpliendo un mandato, pero aquí era una situación diferente. Envidiaban todo lo que tenía el apóstol. Bueno, resulta inevitable que tales personas generan contienda y envidia. Y causen, hermanos, un gran daño a la iglesia de Cristo. En Corinto, en la iglesia de Corinto, ya había sucedido algo parecido a lo que estaba pasando en la iglesia de los filipenses. Dice que en Corinto, cuando los opositores, cuando los falsos tomaron fuerza y lograron tener la audiencia, las personas les escuchaban más, dice que atacaron al apóstol sin piedad. O sea, hermanos, vemos que no solamente en una iglesia sucedía, sino tenemos ejemplos de lo que sucedía en otras iglesias. Por eso dije del principio, el ser humano es el ser humano desde el principio. Aquí en 1 Corintios 1, 10 al 13, dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas.
quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Divisiones. Ya había grupos, hermanos. Ya había grupos. Yo digo, gracias a Dios que pues no hemos enfrentado esos grupos. Pero quisiera también no pensar el que nos identificáramos con alguien en especial. Hoy predica Mauro, no voy al servicio porque predica Mauro. Pero voy a ir cuando predique Alejandro, Carlos, el hermano Vicente. La palabra siempre es la palabra, y siempre he confiado yo en que cada hermano que se para al frente, Dios ha trabajado y el hermano ha invertido el tiempo para preparar lo mejor posible y comunicarlo a los hermanos. Siempre he confiado yo en eso. Digo, yo. Y gracias a Dios que no pone eso en mi corazón de decir, hoy no voy porque voy a escuchar a X hermano o a Y. Pero aquí ya había grupos. Ya había grupos identificándose unos o con otros. Y el apóstol tiene que atacar esto. En respuesta dice que a estos ataques el apóstol, bueno, ya en 2 de Corintios capítulo 10 y 11, él responde defendiendo ya su ministerio. Eso ya, si alguien quiere verlo por aparte, pero en el capítulo 10 y 11 habla exactamente donde Pablo defiende ya su ministerio, defiende ya todos estos ataques. Muy bien. El apóstol sigue afirmando con evidente satisfacción que otros predican el evangelio de buena voluntad. ¿Quiénes son estos otros? Bueno, aquí dice, pero los otros, otros, estamos en el 15, pero otros de buena voluntad. Estos otros creyentes en Roma no solo rehusaban criticar a Pablo, sino que también lo apoyaban. Con entusiasmo y apreciaban su obra, y que sus motivos de estas personas, estos otros, eran motivos puros. Reconocían el ministerio, reconocían el trabajo y reconocían la capacidad del apóstol. Y vemos en el versículo 16 que dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos predicadores contenciosos en Roma decían que el cautiverio de Pablo
era castigo del Señor por algún pecado oculto que el apóstol tenía. Y somos muy ligeros para enjuiciar y para luego hacer un juicio personal. Pablo tiene un pecado oculto y eso lo ha llevado a la cárcel. Otros pensaban que Pablo estaba en prisión porque le faltaba fe. Pablo es falto de fe. Falto de fe para obtener la victoria de su liberación. Y según ellos, no había aprovechado Pablo todo el poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo estaba siendo muy cuestionado, injustamente, pero estaba siendo cuestionado. El hecho de que ellos gozaran de libertad, porque ellos estaban libres, y que él estuviera en prisión, constituía para ellos la evidencia de que el poder y utilidad espirituales de Pablo eran inferiores a las suyas. O sea, ellos se sentían superiores al apóstol. Y dado que las visitas que le hacían al apóstol eran limitadas, porque el apóstol pues estaba en una cárcel, aunque esta cárcel pues dicen las escrituras que era realmente una casa, en la cual pues esta casa era pagada por las autoridades romanas. Por ser el romano, bueno, pues estaba en esta casa y no estaba verdaderamente en una cárcel donde estaba todos los criminales y todos los malhechores de ese tiempo, ¿verdad? Bueno, pues muchas personas tenían mayor oportunidad, dice, de escuchar a los opositores. O sea, Pablo estaba limitado. Los que los visitaban, Pablo les predicaba, pero quienes tenían más audiencia, pues eran los que estaban libres. ¿Por qué? Pues porque estaban libres y tenían libertad para hablar la palabra. Y ellos, los que estaban fuera, que no estaban presos, alegaban tener una comprensión más profunda y completa de la fe. O sea, la verdad es que siempre hemos conocido en la iglesia a hermanos que pues, nos da gusto cuando van caminando en la vida cristiana y ve uno el crecimiento y la verdad es que uno dice, pues se refleja, es una vida de lectura, de oración, de caminar con el Señor. Y está bien, gracias a Dios por esos hermanos. Pero aquí estas personas, pues la verdad, ya como que estaban muy envanecidos porque ya se creían, ellos verdaderamente sí creían que comprendían más la profundidad completa de andar en la fe. Y bueno, quizás creían que Pablo era anticuado, viejo, y que para alcanzar a la distinguida población de Roma se requería de un enfoque más moderno, como podemos ver hoy en la actualidad, que hay iglesias en donde
buscan esa modernidad, quieren torcer la manera de predicar a Cristo buscando otras maneras. Quizás estas personas, pero ellos decían, no, así no vamos a alcanzar a la distinguida población de Roma, con una persona anticuada, no moderna. Pablo estaba preso, ellos estaban libres, y eso era la bandera que utilizaban. Nosotros estamos fuera, Pablo está recluido. Bueno, pues sí, pero el apóstol recluido, pero predicando a Cristo. Tan es así que, pues, hasta la guardia, ¿no? Hasta todo el que estaba en esa área, todos habían escuchado el Evangelio. Pablo no perdía tiempo. A veces yo me siento mal con el Señor porque pierde uno mucho tiempo. ¿Cuántas personas no conoce uno? Yo conozco muchas personas a diario. Y pierde uno tiempo en hablar el mensaje. No tiene uno a veces que dar una hora de camino porque la gente, pues a veces no quiere ni contestarte a dónde nos dirigimos. Pero sí sé que uno pierde tiempo, y yo soy uno de ellos. Y el apóstol no perdía ese tiempo. En el versículo 17, hermanos, dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Quiénes son estos otros? En el contexto parece indicar que el amor al que Pablo se refiere aquí es en esencia el amor que manifestaban ciertos hermanos hacia él. Y no dudaría que quizás estos hermanos son los que siempre estuvieron apoyando al apóstol en cuanto a sus necesidades. Pero los otros por amor, dice. Tenían, y no es que no amaran al Señor Jesucristo, claro que amaban al Señor Jesucristo, pero aquí se pone de relieve el amor por el apóstol. Tenían un interés genuino y preocupación por su bienestar personal. Se lo habían demostrado, al apóstol se lo habían demostrado, estando al pendiente de sus necesidades. Sabían que el apóstol no estaba en la cárcel por algún pecado oculto, como lo acusaban otros. Sabían que él no estaba por infidelidad. Sabían y tenían claro que estaba por su lealtad al Señor. Podemos ver en la palabra que el cristiano, ahorita estamos en paz, no hemos tenido persecución, no venimos aquí en domingos. Al hermano Enrique lo tomaron en Acámbaro y está en la cárcel por predicar a Cristo. No ha sucedido. Hermanos, el apóstol no había pecado oculto en él.
no era infiel, sino por la lealtad al Señor, él estaba allí y estos hermanos reconocían a Pablo como fiel. Estos creyentes sabían que Pablo había sido escogido por Dios. Ya acabamos de leer en Corintios, con ese encuentro. Él había sido escogido por Dios para la defensa del Evangelio, y Pablo cumplió al pie de la letra. No perdió tiempo, siempre estaba predicando a Cristo. Y agradecían al apóstol por su fiel obediencia a ese llamado. Estos hermanos, de verdad, sí, amaban a Pablo, pero también reconocían por qué Pablo estaba pasando por todas esas situaciones, por el llamado. Así es de que no te sorprendas, ni debo sorprenderme, si somos atribulados, si más adelante tenemos persecución, hemos sido llamados. Pablo había sido puesto por Dios para la defensa del Evangelio. En el momento de su conversión, el Señor le comunicó a Pablo que había sido escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Así es de que no era un llamado cualquiera, era el llamado de Dios. En Hechos 9, 15, 16 dice esto: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijo vacaciones y todo bien, Pablo, porque yo le demostraré cuánto padecerá por mi nombre. Nos debe de sorprender a nosotros si padecemos por su nombre, no nos debe sorprender. Su cautiverio en Roma no era una casualidad del destino, ni una decisión de hombres, era parte fundamental de su llamado divino a defender el Evangelio. Ese era el llamado, esa era la misión. Esa era la misión, defender el Evangelio, predicarlo. Y en este caso, Dios en su voluntad lo había destinado a experimentar esas prisiones, a fin de que pudiera predicar el Evangelio en Roma. Ya todo estaba diseñado, ya todo estaba ya dicho por el Señor lo que sucedería. ¿Cuántas veces podemos enfrentar como seres humanos, aún en la iglesia, situaciones difíciles, complicadas, de desacuerdos? Y a veces nos puede pasar por nuestra mente, ya, ¿qué tengo que estar? Esto es mucho desgaste. Hermanos, no es nada. Dios nos ha dado las herramientas para solucionar cualquier situación en la iglesia. Las tenemos. Si no las aplicamos es porque
estamos en desobediencia, pero tenemos las herramientas, la palabra para solucionar cualquier situación en la iglesia, cualquier desacuerdo, cualquier cosa. Yo no sé qué, claro, el poder divino, pero Pablo enfrentó, en todas las iglesias Pablo enfrentó situaciones. Todo donde llegaba había oposición, había acusaciones, había esto, había aquello, lo detenían, lo azotaban en el mar, en sus trayectos, una vida, y todo lo soportó Pablo por el amor de Cristo y porque entendió ese llamado divino. Y la verdad es que nos anima a seguir adelante hasta el final. Y vemos en el versículo 18, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No había intereses personales de Pablo. Los intereses de Pablo eran los intereses de Cristo. Pablo sabía muy bien que los creyentes inmaduros son propensos a contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y regresando nuevamente a 2 Corintios 12:20, dice así, no lo busquen, aquí lo tengo, es solamente un versículo, pero dice aquí Pablo regresando con los corintios, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. No solamente en la iglesia de los filipenses, el apóstol en todos lados tuvo que enfrentar problemas. Pero ahora él ve la situación con mayor amplitud con los filipenses, ya que estos hombres envidiosos predicaban en realidad el verdadero evangelio, o sea, había quienes predicaban el verdadero evangelio. Las personas, dice, que se salvaban. Y entonces pregunta, ¿qué pues? Y responde, si ha sido provechoso para la causa de Cristo, sí ha sido provechoso. Como lo hayan hecho, por buena, por envidia, como lo hayas hecho, sí ha sido provechoso. El apóstol se gozaba, aunque la principal motivación de los detractores no era exaltar a Cristo, sino exaltarse a sí mismo a expensas de Pablo. ¿Qué cosas, no? A expensas de un hombre querían ser exaltados.
Pero el apóstol dice que no sentía amargura por eso. Aunque no los felicitaba, no sentía amargura, sino que sentía gozo. A los hombres que predicaban la verdad por pretexto, él dice, si Cristo era anunciado, esa realidad llenaba de gozo al apóstol. No importando el motivo, Cristo es predicado. Los intereses de Pablo eran los intereses de Cristo. Y hermano, eso es lo que debemos. Nuestros intereses no son nada. Nuestros intereses deben de ser los intereses de Cristo. Dice aquí, relacionando con estas personas de cómo predicaban a Cristo, dice, Dios puede usar un predicador o maestro envidioso, celoso y egoísta si el mensaje que predica se conforma a las Escrituras. Dios lo puede usar. Dios puede usar a un predicador o maestro envidioso, celoso y egoísta. Si el mensaje que predica se conforma a las Escrituras. Dice que Dios honrará siempre su palabra y su palabra siempre produce fruto. En Isaías 55 dice algo relacionado a esto. 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso dije, gracias a Dios que no tenemos partidos y que el hermano que se para al frente tenemos que escucharle porque ha preparado un mensaje y con respeto tenemos que escucharle porque está predicando la palabra del Señor. Aquí está claro. Yo utilizo, dice el Señor, al envidioso, al contencioso, cuando trae mi palabra y mi palabra no regresa a mí vacía. Un escritor de nombre John Eadie dice, la virtud reside en el Evangelio, no en quien lo comunica. La virtud reside en el Evangelio, no en quien lo comunica. Podremos ser como Moisés, tartamudos, podemos ser como sea, lentos, pero Dios es el que utiliza, es el que comunica y dice que su palabra no regresará a él vacía. Y hermanos, tenemos mucho que aprender de esta maravillosa carta. Las hermanas ya van a tener su estudio de esta carta y gloria a Dios porque estamos aprendiendo. Y bueno, pues gracias por su atención y vamos a orar despidiendo este tiempo.
Señor, te doy gracias por este tiempo que me has permitido, por la enseñanza, y gracias, Señor, porque no entendíamos muchas cosas, pero tú nos has abierto el entendimiento, y síguenos enseñando, Señor, que siempre se exponga aquí solo tu palabra. Puede ser un mensaje muy profundo o no, Señor, pero sí sabemos que lo hacemos porque queremos comunicar humildemente lo que es tu palabra. Y sigue trabajando en especial en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, todos, a que siempre seamos humildes en recibirla, Señor, porque es palabra tuya. Te agradecemos todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén.